Regresamos a la pista, hoy en un circuito legendario como es Suzuka. En este podcast vamos a analizar lo que nos dejó China y vamos a poder ver la previa de Japón. Ha sido una semana llena de noticias, llena de sorpresas y de mucha emoción. Se espera un fin de semana lleno de especulaciones, un fin de semana lleno de sorpresas. Creo que muchos queremos ver a Yuki Tsunoda corriendo con Red Bull en su país y pues sin más preámbulos, comenzamos este podcast. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal, Daniel? Y a los que nos están viendo. Sí, como lo dijiste, un fin de semana interesante, tercera carrera del año, un circuito histórico, personalmente uno de mis favoritos. Y bueno, como dijiste, Yuki Tsunoda quizás fue la noticia más relevante de esta semana sin carrera. ¿Qué debut más especial va a tener con el equipo mayor de Red Bull? En Y su en su país. casa, en su país, con una livery especial en honor a Honda, muy lindo, la verdad es que a mí me ha encantado, la verdad, el carro que utilizará Red Bull este fin de semana. Y bueno, antes de pasar a la previa de Japón y hablar un poco del circuito de Suzuka, ¿qué te parece si hablamos resumidamente un poco de lo que ocurrió en la última semana de carrera, que fue el Gran Premio de China? Sí, fíjate de que fue un fin de semana algo raro en el sentido de cómo se desarrolló tanto en la sprint como en la carrera. Recordemos que cuando hay formato sprint solo hay una práctica y de ahí va la quali de la sprint y luego se corre el sprint. Eh, La verdad que una pista refaltada, creo que eso, algo que no tenía en cuenta ninguna escudería, iba a ser la degradación de los neumáticos que pudimos observar en la carrera sprint, pero en la quali tuvimos a un Lawson con una malísima clasificación que creo que abrió paso a lo que ya hablamos de, y que todo el mundo sabe, de Yuki Tsunoda pasar a Red Bull. Yo creo que Eh, lo de que Yuki subió a Red Bull no era como algo, no ha sido algo tan sorprendente o inesperado. Tal vez por el hecho de que, o sea, solo dos carreras, quizás fue como una decisión bien apurada, pero de una u otra forma creo que iba a suceder. sí, Y bueno, el rendimiento de Lawson la verdad es que sí fue bastante malo. Sí, fíjate que ya cuando hablemos de Japón vamos a hablar un poco más de ese tema, porque sí, hay unos puntos que tocar, creo que hay muchas teorías, muchos eh, que se- donde podemos analizar, hay mucha información que sobre el paso de Tsunoda a Red Bull. Y pues como te decía, una mala clasificación para Lawson, que quedó en último lugar. En la Q3, perdón, en la Q1 quedó fuera también Hülkenberg con Gasly y Dohan. En la Q2 quedó fuera Hadjar, Bortoleto, Sainz y Birman. Ah, y Alonso. Y en la Q1 ya nos dejaría el top 10, donde Lewis Hamilton ganó la pole con un tiempo récord, superó el récord que había hecho Sebastián Vettel y el tiempo que marcó Hamilton fue de 1:30:849. Creo que un tiempazo. Como te decía, pista asfaltada. Los vehículos se adaptaron muy bien. Lástima la degradación de neumáticos. Y fue la primera sprint del año. Grandes sorpresas. Hamilton logra su primera victoria con Ferrari. Se une a ese grupo selecto, campeón que gana una carrera con Ferrari. Y fíjate de que no hubo muchas sorpresas, la verdad. O sea, como te digo, la degradación de los neumáticos. Lando Norris perdió posiciones en la curva 4 y se fue un poco hacia afuera y perdió posiciones y solo logró recuperar una. Eh, Todos sufrieron con los neumáticos. Max sufrió tanto que no pudo mantener el ritmo y Piastri fue el que obtuvo el segundo lugar. Eh, Hamilton logró hacer una buena conducción, no sufrir tanto y pues finalmente de 18 giros
solo fueron 15 los que aguantó Max en segundo lugar, a punto de quedar en segundo lugar, pero Piastri hizo una buena carrera, gestionó bien el neumático y pues tuvimos como resultado la primera carrera ganada de Hamilton, seguido de Piastri y Max Verstappen. Y completando los que suman, recordemos que en sprint no suman los primeros 10, sino los primeros 8. Tenemos en cuarto lugar a Russell, quinto Leclerc, sexto Tsunoda, séptimo Kimi Antonelli y último Lando Norris, que la verdad, como te digo, se fue afuera en la curva 4 y sufrió con los neumáticos. Y pues luego vimos la quali para la carrera. No sé si me puedes comentar un poco de lo que sucedió en la quali y sobre la Sí, carrera. bueno, con la quali tuvimos otra vez otro rendimiento bastante malo de Lawson que quedaría último, se clasificaba otra vez de último y sorprendente ver lo de los Racing Bulls, quienes no tuvieron un desempeño tan alto en la sprint, pero lograron clasificar ambos a la Q3 y por ende quedaron en el top 10. La consistencia de los Mercedes, de ambos Mercedes, Antonelli, esta vez sí superó la Q3 en la clasificación. Y para mí la sorpresa de la quali que fue Russell, que quedó segundo, superando a Norris y a Verstappen. Y pues la pole position que se la quedó Oscar Piastri, que de hecho consiguió su primera pole position. En la tercera fila de partida estaban los Ferrari, abajo lo acompañaban Hadjar, Antonelli, Tsunoda y Alexander Albon, que con Williams es el que había dado la cara por Williams hasta ese momento. O por el momento, en las dos carreras que ha dado, Albon ha sido como el encargado de darle una puntuación muy alta a Williams, que ya superó de hecho la puntuación que logró en general en todo el año pasado. Pero bien, de hecho Piastri con su primera pole bajó el récord de Hamilton, 2 décimas más rápido que la pole del sprint de Hamilton y es oficialmente el nuevo récord de la vuelta más rápida en China. En cuanto a la carrera, tuvimos una largada sin muchos sobresaltos. Russell largó muy bien, pero Piastri se defendió muy bien, tomó rápido la curva, la cuerda de la curva y no perdió el primer lugar. Max perdió posición contra los Ferrari, que de hecho tuvimos ese momento de tensión cuando ambos Ferraris chocaron. El alerón de Leclerc, el airplane de Leclerc le quedó dañado y irónicamente eso le dio una ventaja en toda la carrera porque Leclerc mostró un gran de rendimiento en la carrera y de hecho, a opinión personal, pensé que Leclerc podía pelear por el podio, pero ya en las últimas vueltas ese rendimiento se fue desvaneciendo poco a poco. Fíjate que antes que sigas, y disculpa que te interrumpa, algo que para los de Latinoamérica que vemos la transmisión para Latinoamérica, decía los comentaristas cómo ha de ser, los ingenieros se matan, pasan horas trabajando, diseñando el coche, probándolo en el túnel de viento, viendo el Sí, rendimiento y ver que se te quebró el airbrake y pues no es un mejor rendimiento, o sea, algo irónico, o sea, sí, es eh, bastante irónico. y al final la verdad no fue por el airbrake que perdió tiempo, sino que fue por el desgaste de los neumáticos. Claro, Entonces es como que yo me quedé sorprendido. Yo la verdad, a mí me sorprendió cuando no paró en los pits y no cambió la trompa. Entonces yo me quedé como que, o sea, es muy raro. obviamente iba a perder bastante tiempo, ¿verdad? Pero No, o sea, de hecho, como dijiste, la verdadera razón por la que fue perdiendo ritmo Leclerc fue precisamente por el desgaste de neumáticos, porque de hecho fue aproximadamente entre la vuelta 14 y 15 que los pilotos de arriba empezaron a parar. eh, Verstappen fue también de los primeros en parar. En la vuelta 20 vimos un cambio de posiciones entre los pilotos de Ferrari y pensamos de que, o sea, era una orden de equipo y de que ajá, Hamilton no iba a estar de acuerdo en eso, pero después pudimos ver que, pues, en realidad el que tuvo la idea de eso fue el mismo Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, son una de las cosas que se dieron gracias al excesivo desgaste de neumáticos. También sorprendente lo de Alex Albon, que fue de los que más aguantó los neumáticos. De hecho, fue hasta la vuelta 21 que paró. Hubo un momento que lideró la carrera pero ya no pudo aguantar más. Otra cosa, los Haas, tremendo fin de semana de los Haas,
tanto de Esteban Ocon como de Oliver Birman, con que realizó un adelantamiento tremendo. La verdad es que top de los adelantamientos que hemos tenido hasta ahora, sobre el pasto prácticamente, sobre la Ah, grama. Eh, buenísimo. Antonelli lo forzó a hacer una maniobra muy riesgosa, pero le salió. Y también lo de Oliver Birman, que adelantó a varios pilotos, adelantó a Lawson, adelantó a Duhan y nos dejó esos mensajitos en la radio diciendo chao, ¿no? La verdad es que es uno de los rookies que a mí personalmente más me ilusionaban. Lamentablemente tuvo un primer fin de semana muy malo, con mucha mala suerte también hay que decirlo, pero hoy demostró tremenda categoría y pues doble puntos para los Haas. Pero bien, Ah, es- dale. es con Alpine no habían sumado puntos en el torneo. O sea, yo sé que apenas va comenzando, pero hoy solo Alpine ha quedado sin sumar puntos importantes para Haas. Y la verdad es que sí, fue un fin de semana también muy malo para los dos pilotos de Alpine porque Duhan sufrió mucho, quedó fuera en ambas Q1. En la vuelta 46 se chocó, se tocó con Isaac Hadjar, un leve roce, pero bueno, muchos choques, se esperaba bastantes choques, más entre los rookies, ¿no? Ambos rookies, y esto le ocasionó una penalidad de 10 segundos a Duhan porque pues básicamente lo forzó a ir afuera a Sí, Hadjar, que lamentablemente también tuvo mala suerte, porque para mí Hadjar venía siendo una buena carrera, el Racing Bulls también cayó, pero eso lo afectó bastante y también tuvimos un momento bastante extraño cuando se le rompió el airplane a Yuki Tsunoda, otro piloto que tuvo mala suerte porque venía siendo para mí un buen fin de semana y esa falla, esa rotura del airplane lo relegó a las últimas posiciones. Y en la vuelta 53 también viene otro de los, para mí, adelantamientos, los mejores adelantamientos que hemos tenido hasta ahora en la temporada entre Max y Leclerc en esa increíble curva o número uno donde se necesita tener, aparte de la tracción del carro, mucha inteligencia y mucho talento, y Max demostró su categoría ante un Leclerc que ya en esas instancias ya venía sufriendo a prácticamente 6 vueltas del final de la carrera. El Ferrari se venía cayendo demasiado y al final, vuelta 58, terminó la carrera. Piastri ganó cómodamente. Lando Norris quedó segundo. Un Lando Norris que en las últimas vueltas, o no más que todo en las últimas 5 vueltas, empezó a sufrir porque tuvo un problema con el pedal de los de frenos. freno. Sí, Prácticamente no podía frenar. Y hubo un momento que yo pensé, o sea, creo yo que si una vuelta más, Russell lo podía alcanzar. O sea, Norris terminó a menos de 3 segundos, 4 segundos por delante de Russell, que otra vez terminó en el podio, 2 podios consecutivos para Mercedes y para Russell, y segundo 1-2 de McLaren, esta vez liderado por Oscar Piastri, que consigue su tercera victoria, si no me equivoco, en la Fórmula 1. sí, Tercera victoria, tercero. la primera de esa temporada. Cuarto lugar terminó Max, luego están los dos Ferrari. Ocon terminó séptimo, Antonelli octavo, Albon que volvió a sumar noveno y Berman en el 10.º lugar. Pero, ¿qué pasó? No sé si me puedes contar qué pasó después. Sí, fíjate que descalificaron a los Ferraris y y a Alpine, al parecer por el peso. No, Leclerc. Los dos Ferrari y fue Pierre Sí, Gasly, ¿no? pero no me acuerdo cuál de los dos Ferrari fue descalificado porque el fondo plano del el de Hamilton, creo que fue, el fondo plano del vehículo tenía más desgaste del permitido según la FIA. Y el otro Ferrari con Dohan, no, Dohan fue el otro que descalificaron, no fue Gasly, fueron descalificados por el peso mínimo del vehículo. Incluso se reveló con esta noticia, se revelaron imágenes donde se ve a Max y a Leclerc que cuando terminan de dar la vuelta, que ya termina la carrera, agarra un poco de tierra en el pasto. Es todo suma, peso. O sea, lo importante es Sí. estar dentro de ese parámetro. Y fíjate que esta carrera creo que nos dejó lo bueno de esta carrera es que Hamilton hizo su primera victoria en Ferrari, que fue en sprint, ¿verdad? Lo malo es la descalificación de Ferrari, hubieran sumado 18 puntos para llegar a 35 y estarían en cuarto arriba de Williams, pero actualmente tienen los mismos puntos de Williams, pero por los resultados están abajo con 17 puntos. O sea, de llegar a tener 35
tienen 17, perdieron 18 puntos, Imagínate los dos importantísimo, pilotos. an- importantísimo. La sorpresa Haas sumando, aunque sin la descalificación de los Ferrari siempre hubieran sumado, o sea, Haas quedó en el top 10 aún con los Ferraris adentro, y la decepción, ya lo decíamos, es el rendimiento de Lawson. Y fíjate de que hay, hay dos, se podría decir, anécdotas o historias, no sé cómo hablar, mencionarlo, que nos dejó esta carrera, son las Team Radio de esta carrera que dejaron mucho chistes. Por ejemplo, Yuki Tsunoda en la vuelta 6 le dijeron que querían que utilizara más la parte delantera y él dijo que quería utilizar más la parte delantera y le contestaron por radio, nosotros no queremos. Y él dijo, ya bueno, yo sí quiero. Y, o sea, prácticamente hacía lo que quiera. Y la más épica que creo que es la de Leclerc. Siento que moja, y si moja es agua, que hablaron en las radios. Pero eso fue en Australia, ¿no? Ah, sí, perdón, perdón. Sí, Aún así, aún o así sea, creo que fue algo que tremendos nos Team dejó. Radios ahorita. Sí. Eh, y por último, eso fue lo que nos dejó China. Eh, Vamos con Japón. La previa de Japón, creo que para todos es el circuito legendario. Un circuito donde se han definido campeonatos, pero antes de hablar de los campeonatos que se han definido en Japón, danos los datos interesantes de este premio. Ok, como dijiste, sí, Suzuka, el circuito de Suzuka, uno de los circuitos con más historia en la Fórmula Uno. Se dan 53 vueltas en este Fíjate, circuito y una distancia de, ajá, 300, ajá, eso te iba a decir que fíjate que es aún más largo que el circuito de China, y eso que el de China es recién hecho, porque es distancia de 307.471 kilómetros. Son como 2 kilómetros más que China, pero aún así es pero de, fíjate que, y ajá, lo gracioso es que las vueltas de clasificación y vueltas de carrera son más rápidas aquí en Suzuka. O sea, claramente nos dice que este circuito tiene mucha más velocidad. pero también Eh, es un circuito donde cuesta sobrepasar, o sea, es muy angosta la sí, pista es bastante y angosta. vamos a ver bastante emoción, pero bueno, seguí con los datos. Siguiendo con los datos, tiene 18 curvas, muchas curvas icónicas. Yo personalmente, este circuito me encanta por sus curvas. Eh, un ejemplo, el primer sector del circuito que son puras S, ¿no? ¿Viste el fondo que tenés tú? Esa es Ah, una parte icónica, ¿no? También la de la está rueda. la del, Dicen que la rueda tarda no sé cuánto tiempo en dar la vuelta, creo que 10 vueltas, no me acuerdo. Lo voy a averiguar bien y se lo voy a dejar en los comentarios. imagínate eso. O si alguien sabe, tengo entendido que la rueda tiene un cierto tiempo en que tarda en dar una vuelta completa. Pero bueno, si alguien sabe, que lo deje en los comentarios. Que lo dejen en los comentarios. Ajá. Otra de las curvas icónicas es la 130R, una de las curvas más rápidas que hay, más históricas, donde se han visto adelantamientos tremendos como ese de Fernando Alonso a Schumacher en 2005, que a mí personalmente, a mi juicio, entra en el top 5 de los mejores adelantamientos de la historia. Y bueno, siguiendo con los datos, tiene una zona de DRS, que es la recta principal de la línea de salida. El primer GP que se corrió acá en este circuito fue en 1987 y hasta la fecha, pues han sido solo un par de años donde no se corrió. Creo que fue en los años de la pandemia y también hubieron dos ediciones, que fue en el 2007 y 2008 que no se corrió en Suzuka. Se corrió en Japón, pero se corrió en otro circuito, que es el de Fuji. Hasta el momento desconozco los motivos por qué no se corrió acá, pero pues han sido años, ¿no? O sea, casi ininterrumpido la actividad de Fórmula Uno aquí en Suzuka. El récord de vuelta lo tiene Lewis Hamilton en el Gran Premio de 2019 cuando hizo una vuelta de 1:30.983. Y también Lewis Hamilton es el piloto que más veces ha ganado acá. Ha ganado 6 veces. No, Schumacher es el que ha Luego, ganado. Schumacher ha Schumacher, ganado 6. Sí, Schumacher ha ganado 6. Hamilton ha ganado 5. Vettel 4. Max 3. Senna, Hill y Alonso han ganado 2. gracias por la Ajá. corrección. Sí, sí. Y Eh, el, ult- ajá, no, dale, del, dale.
El último ganador es Max, se ganó en 2024. De hecho, tiene una racha de 3 victorias consecutivas en este circuito. Eh, Aquí es donde ganó su segundo campeonato mundial. Ya lo vamos a hablar después sobre los campeonatos que se han decidido en este circuito. Y contarme un poco de la historia del GP, cuándo se construyó y un poco de Fíjate la historia. fíjate que se empezó a construir en 1962, donde Honda, él quería tener una pista, convertir a Honda en una potencia automovilística y decidió que su compañía debía tener su propia pista de pruebas. Y allí el holandés John recibió el visto bueno y diseñó la ahora icónica pista crossover de Suzuka. Aunque los dibujos originales de la pista pasaba 3 veces por encima y por debajo de sí misma, lo cual hubiera sido genial, pero de igual manera es un circuito legendario. Y fíjate que el primer gran premio fue en 1987, eh, donde Nigel Mansell iba a ser el que quedaría, o sea, dije, Mansell recorrería bien ese fin de semana y después de sufrir un accidente en la clasificación, lo descartó de la carrera, regalándole el campeonato de ese año a su acérrimo rival Nelson Piquet. Creo que muchos hemos escuchado hablar de él y si no, pues es una leyenda de esos tiempos. Creo que Tremenda rivalidad si no hubiera entre estos existido, dos. si no hubiera existido Senna y Prost en esa época, creo que todavía se hablarían más de ellos, de lo que ya se habla. Total, Y fíjate que totalmente. el circuito tiene una serie de curvas en S, que era lo que tú decías, entre la curva uno y 2 y encontramos una elevación mínima de 54 metros sobre el nivel del mar. Y después de la curva 15 encontramos una máxima de 94,4 metros sobre el nivel del mar. Y como tú decías, esa famosa curva 130R, que es una de las curvas más emblemáticas de la Fórmula Uno. Esta pista ha visto coronarse a grandes campeones del mundo, pero también perdimos a un grande, a un piloto muy bueno, que es Jules Bianchi, el 5 de octubre del 2014. A pesar de que había un tifón, aún así decidieron correr. O sea, una lluvia espantosa. Sabemos de que en Japón llueve bastante. Es más, eh, en estos últimos años, por la época en la que se corría en el calendario, siempre encontrábamos con lluvia. Y bueno, pues Adrián Sutil, piloto alemán de Sauber, perdió el control de su vehículo y se salió en la curva 7, la conocida curva Dunlop. Y los comisarios decidieron meter la grúa, pero en vez de sacar bandera roja y parar la carrera, decidieron sacar doble amarilla en esa área. Creo que fue una decisión errónea, porque en la siguiente vuelta Bianchi chocó fuertemente con la grúa que hizo que se elevara el carro, cayera y del impacto sufriera bastantes daños. Dijo Sutil, textualmente lo que dijo, me quedé ahí y una vuelta después se estrelló Bianchi con las banderas amarillas. Tuve el mismo problema que yo y el mismo accidente, pero con distintos resultados. Igual deberíamos haber parado un poco antes la carrera. Bianchi fue diagnosticado con daño axonal difuso, una grave lesión cerebral que lo mantuvo en coma desde el accidente hasta el 17 de julio del 2015, donde él moriría. Incluso recordemos que en el 2022, si no me equivoco, también Sí. estaban corriendo con lluvia y pasó un accidente similar y Checo casi se choca con la grúa y dijo que no habían aprendido de lo que había sucedido de Bianchi. Creo que son de los errores que ha cometido la FIA, que lastimosamente tiene que esperar a que suceda un accidente para poder tomar acciones, ¿verdad? Pero No como te, se entiende. No se entiende cómo no aprendieron de eso, la verdad. Estuvimos cerca de otra tragedia. pero como te decía, ha visto las definiciones de grandes campeonatos, grandes campeones. Para mí, uno de los más importantes, 1988, el primer campeonato de Senna. Eh, Creo que todos los amantes del deporte sabemos quién fue Senna, la historia, el legado que dejó. Y fíjate que en 1989 también se iba a definir el campeonato entre Senna y Prost, sus máximos rivales.
pero los dos corrían por McLaren y me acuerdo que en ese tiempo Prost chocó con Senna y se fueron afuera de la pista. Prost se bajó del carro, Senna siguió. Es más, le pidió a los comisarios que empujaran el vehículo para poder continuar, pero alegan de que cortó la chicana y que por ende, a pesar de que ganó, lo descalificaron y quedó campeón Prost. Un gran lío. Y el siguiente año, Senna se estaba quejando porque él hizo la pole, iba a largar del lado sucio de la pista y él no quería, y igual le hizo lo mismo, le pegó a Prost para que los dos descalificaran y quedara campeón Senna. Y una rivalidad bastante buena que al final terminaron siendo amigos. Y de ahí tenemos los campeonatos de Schumacher del 2000 y 2003, tenemos el campeonato de Vettel del 2011, ya habíamos hablado de Max 2022 y en el 2023 Red Bull conseguiría coronarse campeón de constructores en Japón. Como te digo, es un circuito histórico que creo que muchos esperamos con ansia ver esta carrera. Y lamentablemente ya no será escenario de títulos mundiales, porque eso que mencionaste, que en Japón era común ver lluvia por la época, porque antes se corría como una de las últimas carreras en octubre normalmente. Hoy se pasó, perdón, se pasó a ser de las primeras. Estamos en abril, entonces es raro que llueva en esa época en Japón. Pero sí, creo que todos esperamos con ansias este gran premio y vamos a recordar un poquito de lo que pasó en el último Gran Premio de Japón el año pasado, en 2024, que fue el cuarto Gran Premio de la temporada pasada y una carrera donde no hubo mayor sorpresa, donde veíamos cómo Red Bull eh, estaba afianzando un inicio dominante de la temporada. No sabíamos lo que nos esperaba después en el resto de la temporada, pero hasta ese entonces Red Bull seguía siendo el equipo a vencer. Fíjate que ese dominio de Red Bull, cabe mencionar que Max dominó todo el fin de semana. Cuando te digo dominó todo, hizo el mejor tiempo en la práctica libre uno, práctica libre 2, práctica libre 3, en la quali y en la carrera. O sea, Max iba arrasando ese fin de semana. Hay que decir que también es un circuito que le gusta a Max y no por nada ha ganado tres de los últimos tres grandes premios de Japón los ha ganado él. Pero bien, para repasar un poco de lo que pasó en la carrera, no sé si me quieres contar con qué inició o como un poquito de lo que fue. Sí, fíjate que largaba primero y segundo los Red Bull, como tú decías, Max Checo, seguido de Norris, Sainz, Alonso, Piastri, Hamilton, Leclerc, Russell y Tsunoda. Y fíjate que en la primera vuelta ya tenemos una bandera roja, o sea, como te digo, es una pista muy estrecha, difícil de sobrepasar y hubo un choque entre Ricardo y Albon, que duró bastante porque terminaron destrozados los carros. Pero después de largo parón para reparar las protecciones, porque incluso movieron las protecciones y por la seguridad había que reacomodarlas y dejarlas en su lugar. Los equipos pudieron cambiar neumáticos, los Mercedes de Luis y de Russell montaron en los duros, mientras que Fernando Alonso se quedó con los blandos desde el principio. Verstappen volvió a liderar en la resalida delante de Pérez, Norris, Sainz y Alonso. Y Gasly y Ocon se tocan en la curva uno pero sin consecuencias. Y Russell perdió el puesto con Yuki Tsunoda cuando bloqueó y se fue de largo. Pero pudo recuperar el puesto más adelante. Norris fue el primero de los pilotos que iba adelante, entrar a boxes. Y cuando entró en la vuelta 12, Piastri, Piastri tomó su lugar. De ahí el dúo de los Mercedes en la vuelta 14, Hamilton dejó pasar a Russell porque traía un mejor tiempo y Verstappen tenía más de 5 segundos de ventaja sobre Pérez cuando entró a boxes en la vuelta 16 y fue seguido por Sainz que era el tercero. Si no me equivoco, la mejor parada de pit stop de esta carrera la hizo Max con 2.0 y Checo había hecho 2.1 en la primera parada. Esta carrera, si no me equivoco, son a dos paradas y recordemos que es importante
gestionar ese tiempo. Una milésima de segundo te puede sacar una gran ventaja. Fue definitivamente un fin de semana todo para Red Bull, le salió todo bien. Eh, Hay que destacar lo de Sainz, que venía de ganar en Australia, venía de hacer podio en la primera carrera y en esta volvió a quedar podio, quedó tercero y pues no, obviamente no pudo pelear ante el ritmo de los Red Bull. Verstappen imponente, logró una victoria con 12 segundos de ventaja sobre Checo, que quedó segundo. Norris terminó quinto por delante de una tremenda y encarnizada batalla que por el sexto puesto entre Fernando Alonso, Oscar Piastri y George Russell, en donde Piastri cometió un grave error antes de la última vuelta y perdió la posición con Russell. Como dije, 1-2 de Red Bull sería el último, ha sido hasta la fecha el último 1-2 de Red Bull. Ya se cumple un año de esto. Sainz terminó tercero, Leclerc cuarto, Norris quinto, Alonso terminó sexto, Russell séptimo, Piastri terminó octavo, Hamilton noveno y Tsunoda culminó el top El 10 de top la 10. carrera, top 10 y sumando un puntito en su carrera de casa. Vamos a ver si puede repetir esto mismo para este año y esta vez con el equipo mayor de Red Bull. A ver, Daniel, ¿qué esperas para esta carrera? ¿Tu pronóstico? La verdad espero una carrera emocionante. Espero con ansias ver a Yuki Tsunoda con Red Bull. No porque apoya a Red Bull, sino que el hecho de vi un video que compartió una cuenta en TikTok donde sacaban los casos de éxitos de la Academia de Pilotos de Red Bull y hasta Sí. ahorita el único ha sido Max. Es el único que ha logrado llegar más lejos y ver a Yuki Tsunoda correr en su país con el equipo que él tanto ha deseado. Creo que la verdad espero una buena carrera de Yuki y espero de que podamos ver un dominio de una pelea muy pareja entre los McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull. Fíjate de que tres escuderías han sacado una livery especial para esta carrera. Ahí, para ti, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál te ha gustado más de las tres? La verdad es que las sedes son bastante bonitas. La de Sauber me sorprendió. Es como Un pedazo volvieron de a tarde. los colores viejos, ¿no? Sí, Pero personalmente me encantó la de Red Bull. O sea, no es exactamente igual, pero sí me trajo flashbacks de la Liberty del 2021 en Turquía. Creo que el blanco le queda muy bien a Red Bull y sería bueno lucirlo, ¿no? Con una buena presentación o una buena carrera todo el fin de semana. Igual lo que dijiste, tengo mucha confianza en Yuki de que va a demostrar su categoría en un gran premio muy especial, en su primera carrera con el equipo con el que siempre ha querido correr y en su casa, en su pista. Igual espero que sea una carrera emocionante, sea una carrera pareja. Obviamente, tuvimos un problema técnico. Me comentabas sobre tu opinión sobre Yuki Tsunoda y el GP de Japón. sí, te decía de que espero, ¿no? Espero que Yuki muestre su calidad en un gran premio tan especial. Veremos qué pasa con Red Bull, porque no viene en buena forma. Es un circuito que le ha ido muy bien. Vamos a ver si este año es la excepción. Y espero ver una batalla muy linda entre los Ferrari y los McLaren. Sabemos, ¿no?, que McLaren siempre llega como favorito por el nivel que ha mostrado, pero también es un circuito, como ya lo analizamos, que le cae muy bien a Hamilton. Eh, Vamos a ver qué tal los Ferrari, porque después de ese episodio de la descalificación, definitivamente puede traer consecuencias anímicas en el equipo. Y fíjate de que también quería mencionarte ver los Williams, porque dijeron de que Sainz había estado corriendo con un chasis usado. O sea, todas las pruebas que los tests de pretemporada que él hizo, lo hizo con un chasis nuevo. A ver si Williams lleva un chasis nuevo para Sainz, donde mostró ese gran ritmo. Esperar los Mercedes con Antonelli, si siguen puntuando. Veo muy fuerte a Rosen. Y hay algo que se dio a conocer ayer, hoy, sobre Checo Pérez, la posibilidad Un dice que tiene retorno. 6 meses para pensar, dice que varios equipos lo han contactado,
y si le ofrecen lo que, en pocas palabras dice que si le ofrecen lo que él quiere, que siente que es bueno para él, para el equipo y puede aportar, va a regresar. Dice que se lo va a tomar con calma, tiene 6 meses para pensarlo y pues, a ver. Y para finalizar, ¿quién crees que gane la carrera? Eh, no quiero, no voy a, no especulo en ninguna sorpresa. Creo que Lando va a ganar. McLaren viene fuerte. Eh, Considero que no va a tener mayor problema. Es un circuito bastante diferente a China, pero aún así se va a demostrar el tremendo dominio que tiene el equipo británico y para mí gana Norris. Eh, ojalá que haya pelea, haya igualdad de condiciones y quién sabe, podemos ver otro ganador, sería bueno, pero yo apuesto por McLaren y por Norris. Yo creo que va a ganar Max. O sea, lo ha venido haciendo desde 3 años. Cuarto, Red Bull, carro nuevo. O sea, no, diseño nuevo. Yuki Tsunoda. Para mí, el top 3 va a ser Max, seguido de Russell y de Piastri. No veo a Lando cometiendo muchos errores y la verdad que para mí gana Max. Yuki dijo que quería quedar en el podio, eh. Vamos. Lo veo difícil, lo veo Lo difícil. veo En la primera difícil, carrera. pero tiene muy buena motivación. Sí, pero bueno, déjenos en los comentarios quién cree que va a ganar, qué livery le gustó más de las tres que han presentado especiales para este circuito. Yo me quedo con la de Red Bull, de ahí con la de Haas y la de Stein, la dejaría de último. Totalmente. Se vienen 3 semanas de carrera muy emocionantes. Después de Japón viene Bahrein, viene Arabia Saudí. Y como dijo mi compañero, déjenos en los comentarios qué esperan para este fin de semana. Y pues vamos a ver qué tal. Ahora estoy muy emocionado. Suzuka siempre nos regala eh, detalles, ¿no? Nos deja escenas increíbles en un circuito que definitivamente es de los mejores. Así que, bueno, les agradecemos enormemente que estén aquí con nosotros. Gracias por ver este video y los esperamos en el próximo capítulo donde vamos a hablar de lo que ocurrió en Japón, lo que nos dejó Suzuka y la previa de Bahrein. Un gusto, nos vemos, gracias. Gracias.